Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Y sean muy bienvenidos a nuestro especial de Pascua, el especial del Domingo de Resurrección. Hoy seguiremos los últimos pasos de Jesús en la vía dolorosa hasta llegar al Monte Calvario, el lugar de la crucifixión. Entraremos en la tumba vacía de Jesús y veremos cómo está la Pascua este año, cómo Jerusalén está celebrando o no la Pascua en estos días de guerra. Acompáñenos en este viaje diferente a todos los que ya hemos hecho aquí en el canal. Entonces, si están listos, vamos a empezar. Estamos al inicio de la vía dolorosa. Pueden ver aquí el número 1 que marca la primera estación, el comienzo de este camino. Si hubiéramos llegado a este lugar hace 2000 años, aquí había una fortaleza gigantesca llamada la Fortaleza de Antonia. Y en ella estaba Poncio Pilato, el gobernador romano. Y Jesús es llevado ante él, es juzgado y condenado a muerte por crucifixión. Y aquí en la Fortaleza de Antonia, él también recibe la cruz. Y es obligado a cargar la cruz por las calles de la ciudad hasta el lugar de la crucifixión. Este camino se llama el camino de la Vía Crucis, o Vía Sacra, o Vía Dolorosa, y es el camino que vamos a recorrer juntas ahora. El camino de la Vía Dolorosa tiene aproximadamente 1 kilómetro y la mayor parte es en subida. La Pascua en Tierra Santa normalmente es una época de celebración y de alegría, una época en la que se habla de esperanza y resurrección. Sin embargo, este año estamos viviendo una Pascua extremadamente diferente, porque estamos en plena guerra con Irán. Irán está atacando intencionalmente áreas civiles y también lugares sagrados, incluso con misiles de fragmentación. Desde el inicio de la guerra, decenas de veces sonaron las sirenas aquí en Jerusalén por misiles lanzados desde Irán. Y la ojiva de uno de esos misiles cayó dentro de la ciudad vieja. Miren estas imágenes, miren lo cerca que está incluso de la cúpula de la roca. Y fragmentos de otros misiles que sí fueron interceptados también cayeron en la ciudad vieja. Incluso en el monte del templo, en el complejo de la iglesia del Santo Sepulcro y en el barrio judío. Y ya que aquí en la ciudad vieja no hay refugios antibombas ni lugares seguros donde las personas puedan esconderse, en el momento de un ataque, cuando suena una sirena o se lanza un misil, por eso el gobierno de Israel tomó una decisión sumamente difícil, que fue restringir el acceso a la ciudad vieja. Hubo días en que la ciudad vieja estaba completamente cerrada para todos los que no viven aquí dentro y se restringió el acceso a los lugares sagrados. Eso incluye el Muro de los Lamentos para los judíos, la mezquita de Al-Aqsa y el complejo del Monte del Templo para los musulmanes, y el Jardín de la Tumba y la Iglesia del Santo Sepulcro para los cristianos. Quiero dejarlo muy claro, que estas restricciones fueron hechas para todas las religiones aquí dentro de la ciudad vieja. ¿Es una cuestión de literalmente salvar vidas debido a los ataques de Irán? Sin embargo, realmente me indigna lo que vi en los grandes medios, o al menos en parte de los grandes medios esta última semana. Vimos noticias que hablaban de restricciones religiosas contra cristianos, discriminación, y esa no es la verdad. El miércoles fue la Pascua judía y al gran rabino de Israel tampoco se le permitió entrar al Muro de los Lamentos para celebrar. Todos los lugares sagrados estaban cerrados. Sin embargo, el gobierno sí hizo una excepción ahora para el fin de semana de Pascua. Tanto el viernes como el sábado como el domingo, a algunas iglesias se les permitió.
reabrir dentro de la ciudad vieja para celebraciones, pero con un número muy reducido. Podemos abrir la discusión sobre si se deben cerrar los lugares santos de la ciudad vieja para salvar vidas humanas debido a la guerra y los ataques de Irán. Pero vamos a dejar muy claro que no todos los lugares santos de Israel están cerrados. Hay iglesias, sinagogas y mezquitas abiertas en otras partes del país, en lugares donde sí hay refugios antibombas. Hay lugares donde las personas pueden protegerse. Ustedes también pueden dejar su opinión aquí en los comentarios. Si ustedes creen que esta medida de seguridad es correcta o no, ¿qué harían ustedes en esta situación? Pero lo que no acepto son las noticias falsas y la desinformación que se difunde sobre esta ciudad, porque la realidad es muy clara. Tanto el Muro de las Lamentaciones, la Mezquita del Láctea, como el Sepulcro de Jesús tienen restricciones durante estos días, pero realmente esto se debe a la guerra. Pero lo que quiero decir principalmente es que espero que esta sea la última Pascua que pasemos de esta manera y que el próximo año podamos volver por este camino y hablar solamente de alegría y de cosas realmente bíblicas, históricas e importantes. Sin embargo, incluso con todo lo que está pasando en estos días, para nosotras es muy importante mostrar la realidad y hacer este camino a pesar de todo. Así que ahora quiero invitarlas a seguir la vía dolorosa. Vemos pequeños grupos de cristianas pasando y siguiendo la vía dolorosa. Sí, eso está permitido. Lo que no se puede hacer son grandes procesiones con cientos o miles de personas, como se hace todos los años. Llegamos a un punto crucial de nuestro camino, porque aquí la vía dolorosa tiene una bifurcación y es una realidad compleja, pero que necesitamos contarles, que no hay una tumba de Jesús, sino que hay dos lugares donde posiblemente esté la verdadera tumba de Jesús. Uno de estos lugares se llama la Iglesia del Santo Sepulcro. Y la vía dolorosa que lleva al Santo Sepulcro está en esta dirección, pasando por las estaciones de la vía dolorosa. Y la otra posibilidad de Calvario y Sepulcro es el lugar que se llama el Jardín de la Tumba, que está en esta dirección. Y eso es lo que vamos a hacer juntas ahora. Pero aquí en el canal tenemos videos que muestran tanto el Jardín de la Tumba como el Santo Sepulcro. Y les recomiendo que vean los dos, también para que cada quien saque sus propias conclusiones. Pero vengan ahora conmigo al Jardín de la Tumba. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra. Hoy en día se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. Muchas personas que hacen este recorrido por primera vez se sorprenden de que se parece a otras calles aquí en la ciudad antigua de Jerusalén. No hay aquí una gran alfombra roja extendida, ni grandes demarcaciones. Pero justamente esa es la verdad histórica. Cuando Poncio Pilatos obliga a Jesús a cargar la cruz por las calles de la ciudad, eran calles normales y calles preferentemente concurridas, para que el máximo de personas viera la humillación y el sufrimiento de Jesús. Yo vivo aquí en Jerusalén y ya he pasado muchísimas veces por estas calles
y principalmente por aquí, por la Vía Dolorosa. Y ver este lugar de esta manera, con poquísimas personas, con buena parte del comercio y de las tiendas cerradas, es realmente muy impactante. Y un recordatorio constante de la guerra y de los días que estamos viviendo. Vean cómo está la Vía Dolorosa en plena Semana Santa. En cualquier otro año habría aquí miles y miles de personas caminando y celebrando la Pascua de Jesús. Acabamos de cruzar por la puerta de Damasco. Eso significa que estamos fuera de las murallas de la ciudad antigua de Jerusalén. Y esto es muy importante, porque sabemos que la crucifixión y la tumba de Jesús tuvieron lugar fuera de las murallas de Jerusalén. La Pascua plena. Vean a dónde llegamos. Lean aquí la placa que está escrita en inglés, en árabe y en hebreo, el jardín de la tumba. Sin embargo, si miramos, la puerta está cerrada. Pero no se preocupen, ya va a volver a abrir. Y así podremos entrar y mostrarles de primera mano, en estos días de guerra y conflicto, todo el jardín de la tumba. Estamos caminando donde estaba el jardín de José de Arimatea y podemos ver aquí cómo hasta el día de hoy hay un jardín y este lugar transmite una tranquilidad y una paz impresionante. Sin embargo, cuando la Biblia se refiere a un jardín, normalmente no se refería a un jardín de flores, a un lugar verde, simplemente decorativo, sino que en aquella época la palabra jardín normalmente se refería a un lugar agrícola. Entonces imaginen que en aquella época toda esta área aquí era principalmente agrícola. Podía, por ejemplo, haber aquí huertos frutales. Y ahora vamos a caminar por el jardín. Es impresionante ver el contraste de este lugar, porque afuera literalmente hay una guerra en curso. Las sirenas están sonando incesantemente por todo Israel. Y de repente entramos aquí en el jardín de la tumba. Se siente esta tranquilidad, esta paz, parece que entramos en un mundo paralelo. Y más que eso, lo que vemos de las personas que sí están aquí en este día es una fe inquebrantable, y eso es hermoso. Vemos cómo la fe de Jerusalén y de toda la Tierra Santa sigue inquebrantable. Pero vamos a hablar exactamente del lugar en el que estamos. Aquí está el Monte Calvario, también conocido como Gólgota o el Monte de la Calavera. Y podemos ver la forma de este monte, que claramente es una calavera humana, y esta forma era aún más clara hasta hace algunos años, cuando una gran nevada arrancó parte de lo que parecía ser la nariz de este monte. Pero estamos viendo fotos antiguas y fotos históricas de este lugar, donde se puede ver mucho más claramente esta forma. También en las fotos históricas se ve más claramente el monte y su forma, ya que esas construcciones posteriores no existían. Principalmente esta terminal de autobuses.
Lo que vemos aquí abajo es una terminal de autobuses árabe y arriba hay un cementerio musulmán y por eso también eso tapa un poco el monte, principalmente la parte inferior. Y eso tampoco nos permite acceder al lugar, ya que esta es una zona árabe y musulmana, no se puede llegar hasta ahí. Por eso nos detenemos en este punto que pertenece al jardín de la tumba y desde aquí podemos ver claramente el lugar de la calavera y del Calvario. Pero lo más importante de este lugar no es el monte en sí, sino lo que sucedió aquí el Viernes Santo de la Semana Santa. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Entonces lo crucificaron y repartieron entre ellos sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y la inscripción con la acusación contra él decía: el Rey de los Judíos. Al llegar el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz alta: Eloi, Eloi, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Este es el lugar de la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. Y después de su muerte, un hombre muy rico e importante llamado José de Arimatea le pide a Poncio Pilato, el gobernador romano, el derecho de bajar el cuerpo de Jesús de la cruz para sepultarlo, lo cual no era algo común. Normalmente las personas crucificadas eran dejadas en la cruz, pero sí, Poncio Pilato hace esta excepción. Y la Biblia nos cuenta que al lado del lugar de la crucifixión había un jardín y dentro de este jardín una tumba nueva. La Biblia también nos cuenta que esta tumba era de José de Arimatea. Entonces el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, preparado, ungido según las tradiciones bíblicas y llevado a la tumba. Y ahora vamos a caminar por el jardín hacia la tumba. ¡Vamos! Una pregunta que surge es: ¿cómo podemos saber que este lugar era una zona agrícola, un jardín en los tiempos de Jesús? Pues claro, estas plantas, estos árboles no son de aquella época ni cerca de eso. Pero lo que sí tenemos aquí son excavaciones arqueológicas y se encontraron instalaciones agrícolas. Por ejemplo, esta cisterna. Entonces aquí había una cisterna que se usaba para almacenar agua en la época de lluvias, que es el invierno, y así se podía regar este jardín durante todo el año. Y hay otro lugar agrícola aquí que quiero mostrarles. Lo que vemos aquí es un lagar, es decir, un lugar para pisar las uvas, para producir jugo o vino. Esto muestra una vez más que esta era una zona agrícola y existe la posibilidad de que parte de este jardín de José de Arimatea sea un viñedo o una pequeña plantación de uvas. Y podemos ver que muy cerca de esta instalación agrícola en medio de este jardín ya podemos ver la tumba vacía. Y en medio de este gran jardín vemos una tumba excavada en la roca. Y literalmente solo una tumba. Aquí no era un gran cementerio, sino que vemos una zona agrícola con una tumba adentro. Y todo lo que vemos aquí encaja muy bien con la descripción bíblica, incluso en los más mínimos detalles. Miren esto, justo aquí en la entrada podemos ver una canaleta. En este espacio se colocaba una gran piedra que rodaba para cerrar y abrir el sepulcro. Y esta piedra original que abría y cerraba ya no está aquí, desapareció con el tiempo,
pero justamente las marcas en la piedra prueban que sin ninguna duda existía. También hay pequeñas inscripciones aquí en la piedra, hay símbolos cristianos antiguos, tanto aquí afuera como del lado de adentro. Estos son símbolos cristianos que fueron dibujados en el periodo bizantino, que es el primer periodo cristiano de Tierra Santa, y muestran que este lugar era un sitio de adoración cristiana, no de los días actuales, sino realmente de los tiempos antiguos. Y lo más impresionante, en mi opinión, es lo que está de este lado. Ustedes están viendo una gran grieta que recorre la piedra, podemos verla aquí. Hoy en día está llena de concreto que ellos rellenaron por una cuestión de estabilidad, pero podemos ver esta grieta. ¿Por qué es importante esto? Aquí vemos una gran grieta que fue creada debido al intenso terremoto. El terremoto fue tan grande que derrumbó parte del sepulcro original, así que esta parte fue reconstruida siglos después, porque aquí hubo problemas estructurales debido a ese terremoto. Pero aquí la grieta viene y no sigue hacia el otro lado. Y eso quiere decir que el sepulcro, esta puerta, ya había sido cavada antes de que ocurriera el terremoto. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Hubo aquí un gran terremoto que dañó este sepulcro. Un gran terremoto que ocurrió exactamente en esta área y ocurrió después de que el sepulcro ya había sido cavado. Y eso también encaja con lo que está escrito en la Biblia, lo que sucedió justo después de la muerte de Jesús. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Y ahora que entendemos toda la arqueología de este lugar, vamos a lo que realmente importa. Vamos a entrar en el sepulcro vacío. Estamos aquí con Juan Batista Evangelista. Él es brasileño y vive desde hace más de 30 años aquí en Tierra Santa. Exactamente. Y él es voluntario en el Jardín de la Tumba. Es una de las personas que ayudan a cuidar y proteger este lugar tan importante. Y ahora que estamos frente al sepulcro vacío, quería preguntarte qué mensaje tienes para enviar a todos los que nos están viendo en este día tan importante. Shalom, shalom desde el Jardín de la Tumba. Estamos en un lugar muy especial aquí. Jesús fue crucificado muy cerca de aquí y él fue sepultado en una tumba nueva que pertenecía a José de Arimatea. Y podemos creer en el mañana porque él resucitó. La luz vino al mundo. Y quiero desear que esa luz siga brillando en tu vida y en la vida de tus familiares también en esta Pascua tan especial, en la Pascua de 2026. Entonces, aunque el mundo, el Medio Oriente e Israel estén viviendo días difíciles, vamos a aprovechar la luz que viene de Dios. Aprovechemos la importancia de esta fecha y sigamos orando por la paz de todos los pueblos aquí en el Medio Oriente. Amén. Shalom, shalom. Y desde este lugar bíblico tan importante queremos desearles a todos ustedes y a sus familias una feliz y bendecida Pascua. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Juan.